estaba recibiendo pacientes jóvenes con una enfermedad nueva que rápidamente se morían. El miedo, la ignorancia y la discriminación. Me apasioné con ese proyecto. Me daba mucha tristeza y mucha angustia el ver que había mucha gente que lo estaba sufriendo. Nosotros tenemos mucha gente que podría ganar mucho más dinero trabajando afuera. Principal barrera para que la gente acceda a salud de calidad. La pobreza. Sueño con que se termine la pobreza. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Antes que nada, Kurt, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Naciste en Rumania y llegaste a la Argentina a los 5 años. ¿Cómo te marcó esa experiencia de inmigración? Bueno, yo toda la vida fui inmigrante, obviamente, ¿no? Y también porque nací en una casa de migrantes, ¿no? Es decir, mi idioma materno era el alemán, por eso mi nombre es Kurt Frieder, que es un nombre alemán, que no es un nombre rumano ni argentino, obviamente. Y siempre siempre supimos que éramos migrantes, mis padres más que yo, porque yo me eduqué en la Argentina. Pero una de las experiencias o las cosas más importantes que puedo rescatar de esto de ser migrante y de todo esto es que te da una visión del mundo diferente, ¿no? Una visión más amplia. Y por otra parte, la exigencia de saber idiomas. Entonces, así que yo hablo diversos idiomas, un poco obligado por mis padres que me mandaron a estudiar, cuando otros amigos jugaban a la pelota, pero por otra parte, hoy en día les agradezco porque gracias a eso hablo inglés y francés, por ejemplo. Alemán aprendí en mi casa. ¿Esos son los idiomas que mejor manejás? Alemán. No, además de castellano. Sí, ese es el principal. Después sí. Inglés, alemán, francés. Sí. Una barbaridad igual. Uh-huh. Y sos licenciado en administración. Sí. ¿En qué momento diste el rumbo hacia la salud? Bueno, yo trabajaba en rubros vinculados con la salud. Cuando me recibí de licenciado, trabajé en farmacia, en una cadena de farmacias a la que llegué a dirigir. Es decir, que tenía algún vínculo con la salud, pero del otro lado del mostrador, ¿no? Claro. Del otro lado del mostrador. Cuando hicimos la fundación, y a partir de ese momento, y a partir de que me encantó la fundación y me apasioné con ese proyecto, hice una maestría en salud pública y para entender un poco más de lo que estaba hablando, ¿no? Y bueno, y así fue como transcurrió mi carrera de licenciado en administración a máster en salud pública, para decirlo de alguna manera así, ¿no? Una especie de sanitarista, pero distinto. Y la fundación la fundaron en 1989 con Pedro Kahn. ¿Qué recuerdos tenés de esos primeros años? Me decís que te encantó. El asunto fue que en realidad con Pedro Kahn nos conocíamos desde los 8 o 10 años. Éramos vecinos y amigos y compartimos muchísimas cosas. Él tomó el rumbo de la medicina, yo tomé el rumbo de las ciencias económicas. Pero después, en algún momento, él vino a decirme que él en ese momento trabajaba en el Hospital Fernández, en clínica en el Hospital Fernández, y en algún momento vino a comentarme que se encontraba en una situación complicada porque estaba recibiendo pacientes jóvenes, especialmente hombres, que no era habitual, con una enfermedad nueva que se estaba desarrollando fuertemente en el mundo. Tenían la particularidad, la mayoría de estos hombres, que eran hombres gays, y que rápidamente se morían. Y que no había medicación todavía, o había muy pocos recursos para enfrentar esta enfermedad, pero que esto iba a crecer, y él, que recibía información de afuera del país, sabía ya que en este momento estaba estallando esto en Estados Unidos y en otros lugares. Y me propuso hacer una fundación en conjunto. Una fundación que yo acepté livianamente, yo diría, porque no es que yo quería acompañar a mi amigo, más que entrar en una cosa así. El tema es que
a partir de 1989, que hicimos la fundación, y hasta 1992, que hubo un hecho específico, yo iba a la fundación una vez por semana. Iba a firmar alguna cosa, era el presidente, firmaba algún papel y nada más. Mientras tanto me ocupaba de mis negocios, que eran farmacias. Es decir, tenían vínculo con, con la salud, ¿no? Mientras tanto. Pero bueno, fue así como me empecé a involucrar con el tema de la salud, y especialmente porque empecé también a ver cuál era el problema en ese momento, ¿no? Que había un desconocimiento total. Y un tabú muy grande en ese momento con el VIH. ¿Cuáles fueron los prejuicios más grandes que tuvieron que enfrentar? Contra lo que tuvieron que luchar en ese momento. Yo diría que el primero y fundamental era el miedo. El miedo a que la gente tenía, a que podía realmente contraer esta enfermedad a partir de compartir, qué sé yo, un vaso, un retrete, lo que fuere, ¿no? Viajar en el colectivo al lado de una persona. Y entonces eso generó discriminación, porque hasta ese momento era muy visible que la enfermedad estaba focalizada en hombres jóvenes gays, ¿no? Y no se veía que fuera una cosa que pudiera extenderse al resto de la población. Entonces yo diría que el miedo, la ignorancia, ¿no? La ignorancia y la discriminación a estas personas fueron las características más puntuales que caracterizaron esos primeros años, ¿no? Y en estos 30 años de trayectoria, ¿tenés alguna anécdota o una persona o una experiencia que te haya conmovido, que te haya marcado? Un montón hubo, ¿no? Realmente. Yo te decía recién que en el año 92 apareció un tema que fue muy concretamente que en momentos que desde el gobierno se miraba livianamente todo el tema de esta enfermedad. En el año 92 el Consejo Publicitario Argentino nos convocó para hacer una campaña. Hicimos nos convocó, nosotros no teníamos un mango, la verdad, porque éramos nosotros dos y 2 o 3 familiares que colaboraban un poquito, y estaba Roberto Jáuregui. Roberto Jáuregui, que era un paciente de Pedro y que prácticamente encarnó en esos primeros años la fundación. Roberto era un periodista y que vivía con VIH y que realmente se apasionó con el tema y nos apasionó a nosotros también. Pedro lo veía todo desde el punto de vista médico. Yo no lo veía todavía, digamos, ¿no? De alguna manera. Lo veía, me daba mucha tristeza y mucha angustia el ver que había mucha gente que lo estaba sufriendo, pero cada vez más. Pero Roberto encarnó para nosotros la fundación en esos primeros años. Y en el año 92 el Consejo Publicitario hizo una campaña con nosotros, que fue una campaña que tuvo muchísimo impacto y que tenía como característica que había un número de teléfono al que la gente podía comunicarse. Y Roberto atendía el teléfono. Roberto y un familiar de Pedro, ¿no? En este caso. Atendían 2 líneas telefónicas. Y los teléfonos no paraban de sonar, ¿no? Gente buscando contención, buscando información. Exacto. Y personas con muchísima angustia, madres de algunos de estas personas, ¿no? De estos hombres, mujeres empezaron a llamar. Eso generó que en el año 94 hicimos otra campaña en la cual me acuerdo que era un poco risueño todo, porque tomando un bolero que decía en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, se mostraba una copa que iba paseándose en manos de una mujer, y evidentemente esto de algún modo decía que la mujer también podía contraer el virus, ¿no? Esto era algo que para gran parte de nuestra conservadora sociedad, la verdad era inadmisible aceptar que las mujeres pudieran también tener esto, que hasta ese momento
y con mucho apoyo de la iglesia, digamos, en ese entonces, ¿no? Se focalizaba como una enfermedad, un castigo divino para los hombres gays. Pero de golpe aparecían las mujeres y aparecían las madres, ¿no? Y recuerdo que en ese momento todavía no existían las redes sociales. Nosotros recibíamos llamados angustiantes, terribles y muchísimos, más de 200 llamados por día. Era una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, eso fue quizás un momento que a mí me marcó, porque me di cuenta en ese entonces de la importancia de lo que estábamos haciendo, porque estábamos colaborando desde afuera, desde una pequeña organización de la sociedad civil, porque éramos, como te decía, 5 gatos locos, y estábamos realmente dando información a muchísima gente y dándole contención a muchísima otra, ¿no? Y bueno, eso también generó que luego cuando yo mezclo un poco las cosas, pero un par de años después, cuando hice la maestría en salud pública, mi tesis de maestría hablaba de las líneas telefónicas como una herramienta de la comunidad, ¿no? Y como una alerta temprana de la comunidad. Porque a través del teléfono nosotros recibíamos información que no estaba disponible o que todavía se conocería más tarde. Obviamente ahí no solo hablé de Fundación Huésped y nuestras líneas telefónicas, sino también asistencia al suicida, Alcohólicos Anónimos y otras líneas telefónicas que en la Argentina ya existían también, ¿no? Desde antes incluso, mucho antes. Sí, que incluso hoy con la tecnología se siguen usando esas líneas telefónicas. Exactamente, pero hoy en día hoy nosotros seguimos haciendo esto, pero los mensajes vienen todos por las redes ahora. Claro. Pero seguimos recibiendo preguntas y la gente, pero somos más un centro de referencia hoy en día en ese sentido, ¿no? ¿Y en esos primeros años hubo algún momento en el que creíste que no iba a prosperar la fundación? Es que yo no le daba mucha importancia al principio a la fundación, pero no era mi métier, como se diría en francés, ¿no? No era mi asunto. Recién a partir del 92, 93, me di cuenta que esto era un tema muy valioso y muy importante, y en ese momento decidí salirme de la parte, digamos, de la parte comercial y de la parte de las farmacias. Vendí mis partes de la farmacia y me transformé en director ejecutivo de la fundación. ¿Y esto que ocurrió con las líneas telefónicas fue el primer gran logro que te hizo decir, esto funciona? Sí, obviamente, así como, digamos, como bien dijiste, como gran logro. En realidad, yo podría decir que hubo pequeños logros antes de eso, porque muchísima gente que te venía y te agradecía, ¿no? Gente que venía y que quería colaborar. En el año 94 se nos acercó, decidimos que... dos cosas quiero mencionar. En el año 94 empezamos a recibir gente que quería donar dinero para ayudar. Y por otra parte, en el Hospital Fernández, donde Pedro trabajaba, la verdad es que ya no daban abasto. Y los otros servicios del hospital un poco estaban preocupados porque decían que el servicio de infectología traía a gente, malvivientes, enfermos, putos, ¿no? Traía todo tipo de personajes raros al hospital, y el servicio de infectología se transformó en como un área sitiada dentro del mismo Hospital Fernández. Pero en el año 94 nosotros decidimos que con tanta gente que quería donar y había donaciones importantes, resolvimos que íbamos a construir un pabellón en el hospital. Conseguimos la autorización y construimos un hospital que es el hospital que es el Hospital Roberto Jáuregui de Infectología, así se llama, ¿no? Que es el servicio de infectología en realidad dentro del Hospital Fernández. Pedro era el director. Nosotros conseguimos en ese momento juntar algo así como $300.000. Tuvimos que pagar IVA igualmente como cualquier otro hijo de vecino por la construcción, pero de todas maneras construimos el pabellón ese. Y el Hospital Fernández pasó
de ser un servicio sitiado a ser un servicio que ellos mostraban como un modelo dentro del hospital. Porque era un modelo, teníamos sobre 250 metros cuadrados, teníamos 12 consultorios, teníamos muchísima gente que atendíamos, hubo una especie de escuela para los médicos clínicos que querían ser infectólogos. Todas estas cosas se fueron dando en ese momento, ¿no? Y en el año 96, 2 años más tarde, se nos acercó una familia, pues nosotros seguíamos estando en un altillo en menos de 40 metros cuadrados. En el año 96 se nos acercó una familia y nos dijo que ellos querían hacer algo en memoria del hermano de la dueña de la señora de esa familia, que había dado mucho dinero y que quería dejar ese dinero a alguna organización, pero que hicieran algo significativo. Y con eso construimos la casa Roberto Levach, ¿no? Es decir, compramos una propiedad, hicimos la casa que al día de hoy todavía sigue siendo la sede formal de la fundación. Ahora ya nos mudamos a otro lado porque no damos abasto ahí. Pero de todas maneras sigue siendo, y que en realidad es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. En algún momento nos dieron ese premio, ¿no? Sí, a modo de agradecimiento también. De agradecimiento. Y la Fundación Huésped fue creciendo todo el tiempo. Todo el tiempo fuimos creciendo. Hubo muchísimos momentos puntuales, ¿no? Que fueron de gran importancia para nosotros. Pero bueno, eso es más o menos el origen de la fundación, digamos, ¿no? Y no puedo tenerte acá y no preguntarte por la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo impacta esta decisión de Javier Milei en el trabajo de organizaciones como Fundación Huésped? Eso no impacta. En realidad no impacta en el trabajo de las organizaciones, no impacta. Lamentablemente, el gobierno actual de la Argentina tiene una visión, para mí, bastante errónea del trato de algunas cosas, pero especialmente de la salud, ¿no? Y entonces esto ha generado que, como Milei en realidad quiere copiar a lo que hace, mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de Estados Unidos decidió que sale de la Organización Mundial de la Salud, Argentina sale de la Organización Mundial de la Salud. No es cierto del todo, porque primero esto tiene que ser aprobado, de acuerdo al Estatuto de las Naciones Unidas, esto tiene que ser aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas. No se pueden ir los países porque quieren. Y tiene 1 año ahora todavía que quedarse la Argentina. O no sé si es 1 año, hasta que haya una asamblea en la que se trate. Pero igualmente es una gran pérdida para la Argentina, pero no para las organizaciones. Las organizaciones seguimos trabajando exactamente igual. Para las organizaciones hemos tenido otros problemas, y especialmente la nuestra. En primer lugar, tuvimos 2 situaciones. En primer lugar, el hecho de que nosotros, Fundación Huésped, es una fundación muy grande, que tiene mucha gente a su cargo, que trabaja mucho en temas científicos, que tiene mucha visibilidad externa, y esto ha generado que nosotros teníamos muchos proyectos internacionales. Tenemos proyectos internacionales que eran financiados en dólares. El dólar, a partir de la asunción de Milei, se retrasó enormemente con respecto a la inflación interna. Nosotros teníamos en ese entonces 230 personas en la fundación. 230 personas en relación de dependencia. Era un absurdo. Incluso para nosotros era un absurdo que habíamos llegado a ese número. Hoy en día somos 170, ¿no? Pero digamos que de todas maneras esto genera una responsabilidad, porque esas personas, por mucho compromiso que tengan, en realidad viven de esto. Sí. Viven de esto, y al supermercado no le pueden contar que trabajan en Fundación Huésped. Entonces, primero y fundamentalmente nos encontramos con que las reservas que la fundación tenía, y mientras tanto estábamos mudándonos, nos mudamos a un espacio de 500 metros que teníamos en la casa Roberto Levach que te mencioné antes. Sí. Nos mudamos
No te mencioné que la casa que nos donaron le pusimos el nombre Roberto Leva. Al hospital le pusimos Roberto Jauregui, a este Roberto Leva. Ustedes dos decidieron los nombres. Porque Roberto Jauregui falleció en el año 94 y Roberto Leva falleció no mucho después, pero su familia es la que nos donó la casa en la que estábamos en la calle Pelufo. Entonces, pero los dos Robertos, fíjate, un nombre simbólico para nosotros. Ahora, como te decía, cuando tenemos 170 personas trabajando en un espacio maravilloso que construimos previamente a que hubiera un cambio de gobierno en la Argentina, previamente a que Trump asumiera en Estados Unidos, que fue el segundo cisne negro que tuvimos realmente, porque nos cortaron un montón de financiamiento externo. Pero bueno, esas cosas han tenido un impacto en la fundación. Y ahora estamos con muchos problemas económicos. Por eso habrás visto, si miraste un poco en las redes y todo eso, nosotros estamos permanentemente pidiendo que la gente apoye a la fundación asociándose y estas cosas. Pero porque realmente se nos han cortado muchos proyectos que son proyectos en realidad valiosos para la comunidad. Esos proyectos nosotros los seguimos haciendo a pesar de que el gobierno argentino cambió en el sentido de irse de la Organización Mundial de la Salud. Entonces decís que lo de la OMS se va a notar en los hospitales, ¿o es algo puramente diplomático? No, se va a notar en los hospitales porque es una situación media absurda, porque la Argentina dice, nos vamos de la OMS, pero no nos vamos de la OPS. La OPS es la Oficina Panamericana de la Salud. Sí. Oficina que existe previamente a la OMS todavía. Te estoy hablando del año 40 y tantos, 1940 y tantos. Nosotros supuestamente seguimos siendo miembros de la OPS. Pero la OPS es una oficina de la OMS. Es decir, nosotros seguimos teniendo contacto con ellos, seguimos trabajando con ellos, pero mientras tanto en la Argentina va a empezar a encontrarse con que hay muchísima información internacional que si bien llega a través de las redes, pero que no es transmitida de la forma técnica que la transmiten los científicos, ¿no? Y no participará de proyectos internacionales que tengan que ver con la OMS. Y te iba a consultar también, vos formás parte de la Comisión de Sociedad Civil de la OMS, sos el único argentino. ¿Qué pasa ahora con ese rol y con la representación argentina en la organización? Bueno, a mí me renovaron por 2 años más, no hace mucho tiempo, y voy a estar hasta el año 27. La verdad que en realidad es un puesto que tiene que ver más que nada con que tratar de compartir y llevar la voz de Latinoamérica, porque aparte soy el único latino. Bueno, ahora ya no soy más, en esta segunda gestión no soy más el único, pero digamos que era el único latinoamericano también, ¿no? En esto, en la comisión de la sociedad civil de la OMS. Ese es un proyecto muy importante para el director general de la OMS. Por eso él armó él armó un grupo de la sociedad civil que nos encontramos, que es totalmente global, de distintos lugares, que no hablamos de las enfermedades específicas, porque hay de todo en ese grupo, pero la idea es cómo hacemos para colaborar con la OMS para que sus ideas se transmitan mejor a todo el mundo, ¿no? Y además de la OMS, formás parte del G20. Sí. ¿Qué le aporta? Sí. ¿Cuántas cosas, no? Sí. ¿Cuántas cosas? ¿Qué le aporta esa mirada global a tu trabajo en Argentina? Bueno, en realidad en el G20 entré en el año 2018, cuando fue en la Argentina. Vos sabés que el G20, en la Argentina hay 2 países entre los 20 que integran el G20, 2 países que están ahí por su tamaño o por su riqueza, que son Arabia Saudita y la Argentina. Argentina por tamaño y Arabia Saudita por dinero, que están en el G20. El resto son otros países que tienen otras estructuras, los otros 18. Pero eso va rotando de año a año, va cambiando. Ahí, eso se maneja se maneja
en distintos países y no hay una oficina central del G20. En el año 2018 correspondió a la Argentina. En ese momento había que decidir quién iba a estar ahí como Sherpa, porque así se llama, desde el gobierno argentino, y a su vez quién iba a estar dentro de una de las 7 u 8 comisiones que integran el G20, que es sociedad civil. En ese momento se decidió que ese fuera Poder Ciudadano, ¿no? Y Poder Ciudadano en realidad se tuvo que basar para los distintos rubros en distintas organizaciones o gente. Yo me acerqué en ese momento, obviamente tenía vínculos en la sociedad civil, nosotros trabajamos muchísimo y desde siempre, ¿no? Después te voy a comentar algo más de eso. Pero en ese momento, yo me acerqué al G20, me invitaron a que yo maneje el tema salud. Y yo dije, ¿cómo no? Qué sé yo, lo iba a manejar y eso fue lo que hice. Y bueno, y desde ese momento estuve en todos los G20 posteriores también. Así como también estuve, pero en distintos países, que no significaba viajar a los distintos países, sino que yo participaba porque esto todo, gracias a las redes y gracias al Zoom, sí, hoy en día te reunís con el mundo todo el tiempo. Y también estoy en el G7. El G7, a partir de eso del G20, el G7 son los 7 países más ricos, sí, ¿no? Europa Occidental, más Estados Unidos, más Japón. Y en el G7 en realidad no hay participación de los demás. Pero el G7 es realmente el núcleo del G20, porque son los que toman las decisiones verdaderas. Y bueno, pero ellos también con algún criterio, la parte de sociedad civil del G7, que se llama C7, Civil Society, siempre es el C, ¿no? La C, Civil Society 7, me invitaron a ser parte también de eso. Y estoy, es decir, pero esto para mí es como una tarea que me apasiona, porque a mí, sí, yo ya hoy por hoy veo la salud globalmente y veo los problemas que hay en otros países y veo que en realidad la salud no se limita a las enfermedades infecciosas como las que nosotros tratamos, sino que es un problema de la pobreza en todo el mundo y que es necesario trabajar como para llegar a la cobertura de salud universal, y es necesario trabajar para que todo el mundo tenga acceso y no dejando a nadie atrás, ¿no? Eso es, y yo trabajo en ese sentido con gente de distintos países, me comunico en reuniones que se programan, ¿no? Y bueno, hacemos lo que podemos en ese sentido, obviamente, ¿no? Porque mientras tanto vemos que el mundo avanza en muchos otros sentidos también, ¿no? Lo que pensábamos que para el año 2030 iba a ser finalmente íbamos a lograr tener un mundo mucho más estabilizado, ya vemos que no va a ser así, ¿no? No, pero es verdad que tener una visión más completa de todo el mundo y no solo quedarse con lo que pasa en Argentina, eso ayuda también al trabajo acá. Y a mí me ayudan en eso los idiomas. Claro, sí, volvemos totalmente al origen, sí, ¿viste? Sí, fundamental. Claro. Y me querías mencionar algo más. Sí, yo puedo hablar horas, ¿no? Porque soy un apasionado de estos temas. Puedo escucharte horas también. Bueno, no se te aburriría seguramente. No, ¿por qué? ¿No? Pero hay otra cosa que también quiero mencionar, de que a partir de este vínculo con la sociedad civil con otras organizaciones, sí, en el año 2014, sí, 2014 fue o no... No, perdón, estoy hablando... 2004, el año 2004, formamos parte con otras 14 organizaciones de algo que se llamó la Red Argentina de Cooperación Internacional. Entendiendo que la Argentina era un país que era bastante mal visto por el resto del mundo, y especialmente por los países financiadores, por temas de corrupción, por gobiernos, etcétera, 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 nosotros quisimos mostrar que la sociedad civil tiene un valor propio, intrínseco, y que está trabajando fuerte en la Argentina igual. Y armamos una red de cooperación internacional.
La armamos dentro de Fundación Huésped en ese entonces, ¿no? Y eso generó que yo fuera el primer presidente, estuve como 10 años en la red esa, que hoy en día tiene más de 300 organizaciones miembros, ¿no? Y que es muy importante hoy, incluso a nivel regional. La Red Argentina de Cooperación Internacional. Eso es lo que quería agregarte. Ok, perfecto. Y con todo esto que haces, ya bajando a lo cotidiano, ¿cómo es tu día a día liderando una organización de tal magnitud? Bueno, ha cambiado, ¿no?, mi situación. Hubo un momento determinado que yo tengo 78 años. Un momento que cuando tenía 69, dije, ya me parece que a los 70 años tengo que dejar la dirección ejecutiva de la fundación, ¿no? Y entonces en ese momento fue que ya venía trabajando desde antes, ¿no? Pero con Leandro Kahn, que es hoy en día el director ejecutivo, terminé de capacitarlo, entre comillas, para decirlo de alguna manera, porque él ya tenía todas las capacidades igualmente, en algunas cosas que yo todavía manejaba específicamente, y cuando cumplí 70 años dejé la dirección ejecutiva. Me pidieron que me quedara en la fundación y volví a ser presidente de la misma, ¿no? Y desde ese momento en adelante es que yo fue en el año 2017, en ese momento empiezo a tener un rol más internacional. Y me dedico a estas cosas que te mencionaba previamente, no más que nada. ¿Y cómo se logra que una organización social funcione con la eficiencia de una empresa, pero sin perder su misión? Es una buena pregunta. Yo creo, no sé si es mérito propio o no, pero creo que tiene que ver con el origen y que Pedro Kahn y yo somos amigos de toda la vida. Y eso generó que él se ocupara de la parte científica. Él es un impresionante comunicador, mucho mejor que yo realmente, ¿no? Y aparte tiene más que para decir también, ¿no? Y es un científico muy importante. Y entonces él manejaba la parte científica y yo manejaba la fundación. Sí. Yo era el que manejaba de adentro la fundación, todo lo que implica manejar una organización, sea comercial o no, como la nuestra, que es una sin fines de lucro. Pero digamos que siempre tiene que tener un montón de cosas. Tiene que tener una administración, tiene que llevar libros, tiene que estar inscripta, todas estas cosas. Yo manejaba básicamente todo eso. Y manejaba a la gente, ¿no?, el personal. Nosotros ya, cuando yo dejé la dirección ejecutiva, ya éramos 70 más o menos. Después seguimos creciendo mucho más, ¿no? Y especialmente en la pandemia. Pero bueno, entonces yo creo que lo que hizo que esta organización haya crecido como creció, tiene que ver con eso, que nos hemos repartido los roles con cómo se complementaban. Con mucha confianza y se complementaban, ¿no? Y hoy en día seguimos de ese modo. Yo hoy por hoy no tengo un rol en la fundación, específicamente dentro de la fundación, otro que ser el presidente del Consejo de Administración, de reunirme una vez por mes con los demás miembros del Consejo de Administración, de tratar de tener una visión estratégica hacia el futuro, etc. Y este último par de años han sido muy difíciles, justamente por lo que te mencionaba, por lo económico y por las responsabilidades que tenemos con el personal, porque hay muchísimas organizaciones, tanto privadas como públicas, que han despedido cualquier cantidad de gente y han reducido su personal. Nosotros hemos hecho lo imposible por conservar a nuestra gente. Muchos de los que se fueron porque consiguieron mejores trabajos, y tenemos un plantel, yo diría, de excelencia en la fundación. Nosotros tenemos mucha gente que podría ganar mucho más dinero trabajando afuera, pero el compromiso con la tarea y la voluntad de estar en una organización de este tipo hace que se queden con nosotros, pero igualmente tienen que comer. Sí. Así que hay que seguir juntando los recursos. Bueno, esto es las dificultades que tenemos. Tuvimos un año 2025 durísimo,
Y para el año 2026 hemos salido un poco adelante. Sabemos que somos una organización valiosa para el país, que somos una organización valiosa para la ciudad de Buenos Aires, y que nos van a apoyar no tanto desde el gobierno nacional, pero sí desde las provincias, desde lo que sería, digamos, desde la provincia, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con quienes trabajamos. Y por otra parte, se están recuperando proyectos externos que un poco se habían terminado o que Trump había cancelado. ¿El mayor financiamiento viene de ayuda de la gente y de estos proyectos externos? Exacto. Nosotros tenemos 25.000 personas que todos los meses colaboran con una suma de dinero que es ridícula, ¿no? Que puede ser un par de miles de pesos, menos de un café, ¿no? Pero son 25.000 personas, se junta un dinero que es muy importante para la fundación. Y nosotros por eso todo el tiempo tratamos de que haya más gente que nos apoye. Tenemos algunos empresarios conscientes del valor de nuestra tarea que nos apoyan económicamente. Y tenemos después los proyectos internacionales, porque todo lo que hace la fundación es gratuito para la gente, totalmente gratuito. Tenemos una sede maravillosa. Yo te invito, Delfina, a que vengas a conocerla. Tenemos una sede impresionante en este momento en Chacarita y en la calle Forest. Pero hay que sostener toda esta estructura, ¿no? Y afortunadamente el Consejo de Administración que tenemos hoy en día realmente está totalmente comprometido y sabemos que corremos los riesgos propios de ser quienes firmamos, porque en definitiva es así la situación, pero hemos logrado sostener la organización y pensamos que vamos a seguir sosteniéndola muchos años más. Y hoy la fundación no es solo VIH. ¿En qué otras áreas de salud están enfocados? Bueno, tiene que ver con lo mismo de alguna manera. En primer lugar, porque afortunadamente para el VIH, hoy por hoy hay tratamientos. La gente que accede al tratamiento, esa gente realmente puede tener una muy buena calidad de vida porque hay muy buena medicación. En este momento se está hablando de una vacuna, no una vacuna, pero es casi una vacuna, digamos, de 2 inyecciones anuales, ¿no? Que permitirían, y se está hablando de una medicación que se llama PrEP, que es Pre-Exposure Prophylaxis, ¿no? Que es una medicación que las personas que están en una situación de riesgo, ¿no? Pueden tomar previamente a tener la situación de riesgo, ¿no? Y en ese sentido me refiero a hombres que tienen sexo con hombres, que sigue siendo el grupo mayoritario infectado. Me refiero a mujeres que no pueden obviar el tener relaciones sexuales con maridos o con parejas que saben que tienen otras parejas también, y entonces con el PrEP pueden cuidarse, ¿no? Y esa es una medicación que existe también, y se sigue avanzando. No va a haber una vacuna porque por motivos científicos que yo mismo no entiendo del todo, pero que no habrá una vacuna, pero habrá medicación que permitirá que una persona que vive con VIH pueda tener una buena calidad de vida, que una mujer que vive con VIH pueda llegar a tener hijos y hijos sin VIH y pueda llegar a tener también una buena calidad de vida y vivir lo mismo que cualquiera de nosotros, ¿no? Y te escuché decir que la sociedad civil es una alerta temprana para el Estado. ¿Por qué? Justamente te comentaba antes esto de las líneas telefónicas, por ejemplo, que se recibe información, ¿no? Y también tiene que ver con organizaciones como las nuestras, que de alguna manera acceden a sectores de la población que no son habituales, ¿no?
personas que consumen drogas, Sí. personas que digamos que son especialmente vulnerables y que están un poco, si bien están en la sociedad, pero son invisibles para el Estado, que no acceden a los hospitales, que no acceden a los centros de salud. Entonces nosotros, de alguna manera, que tenemos un grupo de gente que está en la calle y que va hasta eso, que hace proyectos, hacemos proyectos de este tipo, pueblos originarios en el norte del país, de alguna manera podemos identificar no solamente temas que tienen que ver con VIH, sino con otras enfermedades de transmisión. Nosotros tenemos algún proyecto o hicimos algún proyecto que tenía que ver con Chagas. Sí. Tenemos proyectos que tienen que ver con sífilis, ¿no? Que son enfermedades que están en la sociedad. Tuberculosis. Ahora vamos a empezar un nuevo proyecto de tuberculosis muy importante, seguramente, que se habla de una vacuna para la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de pobreza. Sí. Tuberculosis es una enfermedad transmisible. Sí, que hubo años durante en los que no se habló mucho de tuberculosis y ahora se está volviendo a hablar. Claro. Y es una enfermedad transmisible, porque vos podés viajar en un medio de transporte y al lado tuyo hay una persona que tosiendo te transmite el virus el bacilo de Koch, ¿no? Que es el bacilo de la tuberculosis. De modo que nosotros por eso hemos ampliado, y aparte por necesidad, porque justamente por necesidad económica nos hemos empezado a dedicar también a otras patologías, siempre trabajando dentro del marco de las transmisibles, ¿no? Sí. Siempre dentro de las transmisibles, ¿no? A pesar de que hoy, perdón que sigo, No, por favor. pero porque me voy acordando de cosas. Yo te digo, trabajamos dentro del marco de las transmisibles, pero resulta que muchas personas que viven con VIH también tienen cáncer, porque esa es una de las consecuencias. Sí. El cáncer no es transmisible, pero nosotros tratamos a personas que tienen cáncer y obviamente los tratás ambulatoriamente, porque siempre es ambulatorio lo nuestro, pero nuestro equipo médico trabaja con personas que también tienen enfermedades no transmisibles, ¿no? En ese sentido. Y ahora que hablábamos de la economía y lo difícil que está la situación, ¿cuál crees que es la principal barrera para que la gente acceda a salud de calidad? La pobreza. Siempre es la pobreza. Siempre la pobreza. La mujer que no tiene dinero en el bolsillo para ir para comprar un litro de leche para sus hijos, menos va a ir al hospital. Sí. ¿No? Esa es la realidad. La pobreza es la principal enfermedad que existe en el mundo, en realidad. No se identifica de ese modo, pero a mi juicio es la principal enfermedad, ¿no? Y existe en todos los países, incluso en los más ricos, pero que obviamente tienen planes sociales para resguardarlos de alguna manera a las personas más pobres. Pero digamos que en todos los países hay gente que vive en situación de una pobreza extrema que hace que no pueda acceder, ¿no? Porque el problema es el acceso. Nosotros en la Argentina en los hospitales públicos tenemos una medicina de excelencia. Pero si la gente no accede, o accede tardíamente, porque en todas las enfermedades la detección temprana es fundamental, ¿no? Si no accede porque no puede, porque no tiene el dinero, porque si tiene que elegir entre llevar a su hijo al colegio o ir al hospital, va a elegir llevar al hijo al colegio. Estas son las situaciones que se viven. Y en la Argentina, lamentablemente, tenemos una situación en este momento bastante seria en ese sentido, ¿no? Sí, además esto que me decís de la detección temprana, que es verdad que es clave, recibir un diagnóstico a tiempo. ¿Y qué rol juega eso hoy en la salud pública? Está cada vez más... La gente no recibe un diagnóstico a tiempo. La gente no accede al diagnóstico porque no va al hospital o porque no va al centro de salud, ¿no? Es decir, yo que he viajado por muchas provincias del país en mi rol en la fundación, sí. Te digo, uno se observa que hay muchas estrategias desde la sociedad civil. La sociedad civil realmente es parte de la comunidad, una parte de la comunidad que siempre busca alternativas. Pero la verdad es que la pobreza hace que
mucha gente, si no los llevan, como nosotros hemos llevado a gente al hospital para que sea atendida, si no los llevan, si no los van a buscar donde están, no llegan. Y a pesar de este contexto tan difícil, ¿qué es hoy en día lo que más te enorgullece del equipo con el que trabajan? La gente con la que trabajo. Los valores. Los valores que tienen, el compromiso que tienen, el esfuerzo que hacen, la verdad. Nosotros, vos sabés que nuestro lema es, y está en nuestro logo, dice prevención, ciencia y derechos. Nosotros entendemos que todo el mundo tiene derechos y que esos derechos humanos son inalienables y que a cada persona, una por una, le corresponden, ¿no? Entonces nosotros hacemos prevención en el sentido que vamos a buscar a las personas, en el sentido que informamos, que tratamos de que la gente conozca más y se cuide más. Hacemos ciencia porque tenemos proyectos que tienen que ver con la ciencia, pero para nosotros el tema de los derechos es fundamental y todos tenemos derechos y tenemos que respetarlos. Y mirando hacia el futuro, ¿cuál es el desafío más urgente que crees que enfrenta la Argentina en salud en los próximos años? Es una pregunta difícil, ¿sabes? Es una pregunta difícil. Yo creo que si vos hablas en salud, yo tengo que pensar en salud global, ¿no? Sí. En la salud en la Argentina, pero sí. En salud en general, no solamente en el tema SIDA. Y vuelvo al tema del acceso el acceso a los centros de salud y en realidad tener un Ministerio de Salud que privilegie la salud pública y no la salud privada, cosa que no está sucediendo en este momento, lamentablemente, ¿no? Sí, no. ¿Y la tecnología, cómo crees que va a cambiar el trabajo de las ONG de salud? Bueno, eso es, yo creo que es decir, todo el tema de la tecnología, todo el tema de la inteligencia artificial y todo esto nos va a cambiarnos la vida a todos, ¿no? Sí, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, ¿no? Es decir, yo tenía que cambiar mi celular de uno a otro, entonces le pregunté al GPT cómo hago. Y te lo dijo. Y me lo dijo. Eso es lo maravilloso. Sí. Pero digamos que yo creo que va a cambiar todo. Ahora, el riesgo está en cómo se utilice, ¿no? Y también hay que saber, hay que tener cuidado, porque tampoco toda la información que te brindan es la más correcta. Pero eso va a avanzar. Y existe, va a haber muchísimas tareas que van a hacer, que en este momento realizamos los humanos, que van a ser reemplazadas por la tecnología, ¿no? ¿Y cuál consideras que es la principal o las principales fallas del sistema de salud acá en el país? O sea, si tuvieras que cambiar una cosa, ¿qué sería? ¿O por dónde empezarías? Y yo creo que, a ver, hospitales hay suficientes, centros de salud hay suficientes. Yo creo que yo lo primero que haría en realidad es trataría de ver cómo genero mejores recursos para que los enfermeros, las enfermeras, para que las personas para los médicos, como para que se queden trabajando en el hospital público, ¿no? Porque la verdad es que nosotros hemos visto no hace mucho tiempo los escándalos que hubo con el Hospital Garrahan y los problemas que hubo, ¿no? Y la verdad es que si uno escucha lo que los médicos recién recibidos están cobrando, da vergüenza. Da vergüenza porque son sueldos miserables, ¿no? Y no corresponde. No, me pasa esto que decís que el compromiso de los profesionales está, pero también tienen que comer. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo principal, como para el principal problema, ¿no? Sí, porque los centros de salud existen. Es decir, digamos que al final volvemos a lo mismo. Pobreza, dinero, recursos, eso es la clave, ¿no? Es lo que se necesita como para poder tener una mejor calidad de vida. Pero la tienen que tener todos. Sí. Sí, sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que hoy quiere empezar a trabajar en el sector social?
Yo le diría que es maravilloso el sector social, ¿no? La verdad. Pero entiendo que es también privilegiar una tarea social en la que uno siente que le está haciendo bien a otros, privilegiarla sobre lo que es el individualismo que todos tenemos y que lamentablemente va primando en el mundo, de que yo quiero salvarme y no me importa mucho lo que pasa con el que está al lado, ¿no? Y en el sentido de que yo quiero tener un trabajo que me pague muy bien, ¿no? Bueno, eso no va a suceder en el sector social. En el sector social vas a tener otros beneficios. Yo creo que yo soy un afortunado en mi vida y creo que tomé la mejor decisión cuando decidí salir del sector privado y dedicarme a esto, ¿no? Ahora, posiblemente, como licenciado en administración, si me hubiera quedado en el sector privado, hoy en día tendría mejores o más, digamos, más bienes personales, ¿no? Pero no hubiera gozado de tantas cosas, de tantos privilegios que tuve gracias al trabajo en la sociedad civil, ¿no? No, y creo que el agradecimiento de la gente es impagable. Así es. ¿Y tenés algún sueño pendiente o algún proyecto que todavía no hayas podido concretar? Mirá, sueños tengo siempre, ¿no? Es decir, uno siempre sueña por más, ¿no? Hoy en día, gran parte de mi dedicación es a la familia, te podés imaginar, ¿no? Con la edad que tengo, y sueño con ver a mis hijos y a mis nietos bien, ¿no? Y no creo que les estemos dejando el mejor mundo, lamentablemente. Yo que soy de la generación de los baby boomers, Sí. ¿no? Creo que no hemos hecho todo lo bueno que debimos haber hecho. Nosotros recibimos quizás más de nuestros padres que lo que nosotros le pudimos dejar a nuestros hijos, ¿no? Y no hablo de lo económico solamente, ¿no? Hablo en general. Y no sé si hoy en día, no sé si el futuro va a acompañar de alguna manera, ¿no? Porque lamentablemente vemos lo que pasa en el mundo. Todos nosotros estamos al tanto de lo que pasa cotidianamente. Sueño con un mundo mejor, ¿no? Sueño con que haya finalmente la cobertura de salud integral, se dé en algún momento, y si no es en el año 30, que sea en el año 40. Sueño con que se termine la pobreza total. Sueño con que ninguna persona quede afuera de lo que es un mundo que podría ser maravilloso, que tiene cualquier cantidad de recursos, ¿no? Proyectos, yo seguiré haciendo las cosas que estoy haciendo ahora, que me satisfacen. Seguiré tratando de estudiar y de capacitarme, ¿no? Es decir, espero seguir trabajando todo el tiempo que mi cuerpo me dé, ¿no? Y eso es todo. Y para cerrar, quiero retomar algo que mencionaste. ¿Qué significa para vos que la salud sea un derecho y no un servicio? Bueno, tiene que ver con lo que venimos hablando, con lo último que venía diciendo. La salud es un derecho porque todos los seres humanos tienen derecho a tener una buena calidad de vida y para eso necesitan tener salud. Hay enfermedades que todos tendremos o tuvimos o tenemos, que serán enfermedades que nos afectarán individualmente, pero tenemos que tener la posibilidad de tener algún recurso como para tratar esas enfermedades. Lamentablemente no se puede garantizar la vida eterna, ¿no? A pesar de que hoy en día vemos que hay mucha gente centenaria. Sí. Es decir, hemos avanzado. Esta época, con todos los problemas que tuvo todos estos últimos 40, 50 años en el mundo, digamos que igualmente han habido progresos gigantescos, enormes, ¿no? Y realmente la gente hoy en día tienen existe más no más acceso, pero existen medios como para poder tener una larga y próspera vida para todos, ¿no?
Bueno, pero eso, para llegar a eso, tenemos que ver cómo hacemos para que el cambio climático no nos lleve puestos, cosa que es absolutamente probable. Hay muchos lugares en el mundo, yo te podría contar de muchos lugares del mundo que están en riesgo cierto de desaparecer, ¿no? Por el cambio climático. Vemos que sigue habiendo guerras terribles, vemos que sigue habiendo situaciones, que siguen habiendo grietas enormes en todas las sociedades. Y qué sé yo, ¿qué va a pasar? La inteligencia artificial quizás sea un recurso nuevo que nos permita salir adelante. Y quizás no, finalmente terminemos como las películas de Terminator, ¿no? Sí, que nos pasen no. por encima. Sí. No, pero es verdad que no es el mundo que le querés dejar a tus nietos. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Kurt, No, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, la verdad, una oportunidad de poder expresarme así libremente y de hablar de muchas cosas que últimamente no hablaba tampoco. Muchísimas gracias.